Buenas, un placer comunicarme con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poquito del registro de calificaciones digital, pero me gustaría hacer algunas notas o salvedades sobre la misma. Ese documento no fue diseñado para sustituir el registro oficial de calificaciones provisto por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Viene siendo un complemento que simplifica muchísimo los cálculos y permite organizar en un ambiente digital y de fácil acceso las calificaciones de sus estudiantes. Es mi recomendación que sea usado previo al llenado oficial de registro y así de evitar cada error de cálculo, evitar tachones y borrones que se pueden dar por errores de cálculo. Y también al final solo tendrá que hacer un vaciado de ese registro digital a su registro oficial. Y aunque el sistema es muy intuitivo, yo recomiendo probar 2 o 3 cálculos de manera aleatoria para así estar seguro que todo salió muy bien. Y solo tienen que llenar los periodos y si es necesario las recuperaciones pedagógicas, como estaré mostrando en un rato. Y referente a los competitivos y extraordinarios lo mismo. Solamente se van a contemplar si se da el caso. Y por último, a lo largo del documento estaré dejando algunas notas para ayudar a guiarse. Que aquí podemos ver un registro digital de primero y segundo secundaria, pero específicamente de la asignatura lengua española. Normalmente yo tengo un grado con todas las asignaturas aquí y que todas las personas de mi colegio tengan acceso a la misma y así como director ve lo que están haciendo todo. Pero yo sé que fuera de mi centro no tienen esa facilidad de tener Google Drive compartido. Por eso, si así lo desea, yo puedo dividirlo, ¿verdad? De acuerdo a los grados y a la asignatura que usted imparte. Voy a hacer un ejemplo breve aquí en segundo de secundaria. Bueno, ya llenando previo aquí. Lo primero que notamos es que tanto los nombres y los apellidos están congelados, es decir, usted puede moverse en todo el registro y siempre va a tener los nombres presentes. No se asuste y no piense que se ha desaparecido, solamente mueva, ¿verdad? Esa barrita y para que le ayude a ubicarse. Es lo mismo con las competencias, están congelados, los bloques de competencias están congelados y así usted siempre tendrá a vista tanto los nombres de los estudiantes como las competencias que está evaluando. Aquí tenemos 2 ejemplos de 2 estudiantes. Ese es estudiante 1 y ese es el estudiante número 5. Estudiante 5. Okay. Ese estudiante, el estudiante número 1, fue un buen estudiante o tuvo un buen rendimiento y nunca fue a recuperación pedagógica. Y como podrá ver aquí, el sistema ha sacado el promedio de esas calificaciones y también me ha dado los resultados finales de ese estudiante particular. Es un cálculo que no tuve que hacer, sino que el sistema lo hizo para mí. Aquí estamos, estudiante número 1. Si yo cambio uno de los valores, podrá ver en la PC4, es decir, el promedio de competencia específica número 4, mira cómo cambia, porque, repito, está calculando, ¿verdad? Y puedo hacer lo mismo con el número 3, y yo si yo pongo 78 aquí, baja automáticamente. Algo que le mostraré es que el sistema contempla, ¿verdad?, cada uno de los periodos. Pero no solamente contempla los periodos, porque como entenderá, según la nueva ordenanza, se deben considerar las recuperaciones pedagógicas en caso de que se den. En ese caso particular, vemos el estudiante número 5. En el primer periodo no alcanzó el 70 y fue a recuperación pedagógica. Y lo que hace el sistema a través de ese código me dice a mí si el estudiante no cumple con un 70% que considere la siguiente celda, es decir, aquí. Es decir, el sistema lee, dice que eso es menos de 70, permíteme sacar el cálculo de la recuperación pedagógica. Es muy intuitivo y le ayudará muchísimo.
De hecho, vamos a hacer un ejemplo para que se pueda ver. Vamos a mover acá un poquito. Okay. Aquí tenemos el 85. En ese periodo sacó 60. Usted se da cuenta que eso no ha cambiado, porque es menos de 70. Pero si pongo 70, automáticamente cambia, si lo está calculando. Dejámoslo aquí en 75. ¿Ya? Y aquí el sistema dice, ok, no hago nada, voy a tomar en consideración la siguiente celda, y aquí lo tomo en consideración, ya es 80. Y pasa lo mismo, es decir, no se preocupe en sacar esos cálculos manuales, porque el sistema identifica, repito, si el estudiante está en recuperación pedagógica o no. Solamente llénalo como se debe llenar y listo, no se preocupe por los cálculos. Siguiente, supongamos que ese estudiante ha ido en recuperación pedagógica, permítame borrar esto, y no ha pasado, pero terminó en completivo. Aquí el sistema identifica inmediatamente que ese estudiante reprobó y sacará el 50% como requiere la ordenanza para llevarlo a completivo. Aquí es 35. En caso de que no se dé, como aquí, se dará cuenta que no lo saca, porque el estudiante aprobó. Vamos a hacer un ejemplo breve aquí. Supongamos que ese estudiante sí aprobó, se dará cuenta, eso está vacío. Pero como el estudiante no aprobó, se calcula automáticamente. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Aquí hay una nota, me dice a mí que solo debo llenar este espacio que está aquí. Supongamos que el estudiante sacó 70, me hace el cálculo, me saca el 50% de eso y me dice entonces cuál es la calificación final de ese estudiante. Ya está en 70. Si pongo 80 aquí, puede aparecer un número aquí porque sí pasó, porque lo puede redondear o no lo puede redondear, pero a veces puede aparecer, pero aquí es en 70 y significa que aprobó. Pero en ese caso, que es más claro que aprobó con 75, no va a aparecer ningún número aquí en extraordinario. Pero en caso de que ese estudiante sacó 60, el sistema dice, bueno, reprobó, permíteme llevarlo a extraordinario, y saca el 30% como establece la ordenanza a la calificación final, y usted solamente tendrá que llenar aquí, ese espacio aquí, lo que sacó en la evaluación. Aquí usted puede poner 80. Si pasa, se dará cuenta que dice que ha aprobado. Si no pasa, va a poner 68. Si no pasa, se dará cuenta que inmediatamente me trae ese valor aquí, porque eso que establece la ordenanza. Y si supongamos que ese estudiante saca un 8 en ese examen, ya me imagino que sabe la ordenanza que dice que en las calificaciones especiales hay que dar una evaluación de la diferencia, es decir, de lo que le hace falta para alcanzar el mínimo requerido. Aquí el sistema dice automáticamente que ese estudiante aprobó. Supongamos que no aprobó, el sistema dice no, reprobó inmediatamente, me está llenando la casilla. En otras palabras, su trabajo va a ser mínimo, solamente llenar las casillas que lo requieran y los cálculos serán automáticamente. Es esa en Excel, si así lo desean. Yo siempre recomiendo a las personas que trabajen en Google Sheet o en hojas de cálculos, aunque las personas suelen tener un poquito más de miedo, pero es de fácil acceso también. Ese es un ejemplo típico de cómo está en Google Sheet. Hace exactamente lo mismo, y ese es un ejemplo, repito, de cómo lo suelen adquirir los centros educativos. Me dicen, mira, yo quiero tercero de secundaria, y reciben todas las asignaturas de tercero de secundaria. Aquí lengua española, lenguas extranjeras, inglés, francés, etcétera, y etcétera. Eso pasa con cada uno de los grados de nivel secundario. Ahora mismo estamos trabajando en el nivel primario. Si tienen alguna pregunta, mi número y mi correo estarán en la descripción de ese video. Y muchísimas gracias por prestar